Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a más una entrevista de la motivación en el cuidado de personas con Alzheimer o demencia. Y hoy estamos con Lore. Lore es la terapeuta ocupacional del equipo. Y bueno, os queremos preparar un poquito para todo lo que veremos en la semana de talleres gratuitos que empieza justo el lunes 27 de marzo. Así que bueno, lo primero, bienvenida Lore, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Camila. Muy bien, Lore, es un placer como siempre tenerte por aquí. Y nada, y lo que comentaba, ¿no? Hoy queremos que todos los que nos acompañan tengan un concepto súper claro, porque cuando lleguen los talleres, pues saber eso nos va a ayudar a que sea mucho más fácil aplicar todo lo que vamos a ver, todas las estrategias y todas las técnicas que vamos a ver en los talleres desde el primer momento, ¿no? Entonces, es algo, una característica, digamos así, que toda persona tiene, ¿no? Las personas con demencia no son diferentes y que las vamos a poder utilizar para darles pues un trato digno, ¿no? Estas características o habilidades son exactamente sus fortalezas. Así que bueno, para empezar, Lore, cuéntanos, ¿qué son exactamente las fortalezas de la persona que cuidamos? Bueno, pues las fortalezas es algo como muy amplio, ¿no? de explicar, pero podemos considerar que son aquellas habilidades físicas, mentales y sociales que tenemos las personas y que nos permiten realizar actividades y interactuar con el entorno. Dentro de estas fortalezas o capacidades, pues podríamos dividirlas en dos tipos. Por un lado, tendremos las fortalezas intrínsecas, que son aquellas habilidades pues, físicas y mentales que tenemos las personas, como podría ser, pues, por ejemplo, mirar, hablar, andar, pensar. Y luego tendríamos también pues, las fortalezas funcionales, que son aquellas capacidades que nos permiten ser y hacer aquello que es importante para nosotros, pues según nuestras necesidades o nuestro sistema de valores o lo que nos rodea, nuestra interacción con ese entorno físico y social que tenemos alrededor. Entonces, las capacidades funcionales son aquellas que nos permiten realizar nuestras actividades pues del día a día, ¿no? Pues eso, desde desayunar, a quedar con los amigos, ir a trabajar, ir a comprar, realizar todas estas actividades de manera independiente, sin la ayuda de nadie. Entonces, digamos que las fortalezas funcionales van más allá. No nos limitamos solo a esa que hemos dicho antes, ¿no? Las fortalezas intrínsecas, que es las capacidades que tenemos, ¿no? Sino que van más allá, porque no basta solo con tener esa capacidad física o esa capacidad mental para realizar una actividad. También tenemos que tener en cuenta otros aspectos, como sería pues el interés, la motivación de la persona o el entorno que le rodea, ¿no? Que sea un entorno pues facilitador. Por ejemplo, yo puedo ir andando hasta el bar, yo conozco el camino para ir al bar, o sea que yo podría tomarme un café, ¿verdad? Yo podría ir al bar a tomarme un café. Pero sin embargo, pues yo no tengo ganas, estoy triste, no me apetece levantarme de la cama, ni salir de casa, ni siquiera tengo amigos con los que ir a tomar un café. Bueno, por tanto, yo podría realizar esta actividad de manera física y mental, pero no la realizo, ¿no? Porque me falta eso otro, ¿no? Esa amiga, ese interés, esa motivación. Perfecto. Y es importante también que mencionas justo el entorno, ¿no, Lore? Porque también en este mismo ejemplo, la persona podría, por ejemplo, moverse bien, no por su barrio, y entonces podría salir a tomar el café. ¿Por qué? Porque ahí conoce todo el mundo, conoce las calles, ¿no? Pero esta misma acción de salir al bar a tomar un café en un ambiente que sea nuevo, donde todo sea distinto, pues quizás no lo podría realizar, ¿no? Entonces, esa funcionalidad pues va a depender, ¿no? De lo que acabas de comentar también, del entorno, del contexto, de los ánimos de la persona, ¿no? Y luego cada tarea pues, va a necesitar unas fortalezas u otras. Entonces, nosotros, justamente por eso, ¿no? Aquí en la familia Serena, cuando hablamos de motivación de las personas con demencia, nos gusta mucho, en lugar de hablar de capacidades o habilidades, usar este término realmente de fortalezas, porque también nos va a ayudar a recordar y también poner el foco en lo que la persona aún puede hacer, ¿no? Entonces, Lore, en este contexto, ¿dónde normalmente se suelen equivocar las familias y los cuidadores cuando estamos pensando en estas fortalezas? Bueno, pues a ver, lo que ocurre es que es muy común que cuando se recibe un diagnóstico o se evalúa a una persona, ¿no? Pues normalmente, digamos que se categoriza, ¿no? Pues dice, pues esta persona
está en una fase avanzada, moderada, está eso, en una demencia leve o en la fase uno o en la 2 o en la 3. Y entonces, bueno, pues esto nos marca un poco lo que se espera que la persona haya perdido, ¿no? Según en la fase que se encuentra, pero tenemos que recordar que cada persona es única, que las enfermedades en cada persona evolucionan de una manera diferente y entonces, pues bueno, pues un poco estas etiquetas, estas fases, pues sí que de manera general podemos saber un poco por dónde está, cómo va la enfermedad, cómo va a evolucionar, pero nos da una visión global. Y nosotros tenemos que ir más allá, porque cada persona, pues lo que decimos, ¿no? Es única. Entonces, eso de encasillarla en un sitio, lo único que va a hacer es limitar o que limitemos a esa persona y que le estemos quitando oportunidades de interacción. Entonces, lo importante va a ser centrarnos en las fortalezas de la persona que tenemos delante, en lo que sí que puede hacer y potenciarlo, en vez de centrarnos en aquello que no puede hacer. Perfecto, y es muy, muy, muy cierto, eso lo hablamos mucho por aquí, porque cuando pensamos en actividades, sobre todo, ¿no? Para las personas con Alzheimer o con demencia, solo vemos o solo escuchamos lo que comentas, ¿no? Todo lo que la persona va a ir perdiendo, ¿no? Y bueno, sé que no es fácil, ¿no? Además, justo al inicio, pues a veces la persona no acepta nuestra ayuda, entonces nos parece que no hay nada que hay que hacer aún de momento. Luego, cuando vemos que ya no consigue hacer ciertas cosas, pues podemos pensar que quizás es muy tarde, ¿no? Que ya no hay forma de que colabore. Y de hecho, pues por aquí muchas veces vemos, ¿no? En los comentarios en las redes, recibimos muchas preguntas y comentarios del tipo, esto es que no vale con la persona que cuido porque ya tiene una demencia muy avanzada, o por ejemplo, como ya no puede leer o no puede escribir, no voy a poder hacer ningún tipo de actividad de estimulación con ella. O incluso al contrario, ¿no? Bueno, pues como la persona que cuido todavía es bastante independiente, entonces pues aún no tengo que hacer ninguna actividad con ella, ¿no? Entonces, Lore, ¿qué podemos hacer en estos casos, no? Mm. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es conocer esas fortalezas que tenemos para las personas, ¿no? Entonces, lo primero hay que saber qué capacidades tenemos las personas y después observar y reflexionar sobre esas fortalezas que tiene la persona que tenemos delante y mirarlas pues de una manera objetiva. ¿Vale? Por ejemplo, como comentabas antes, Camila, podemos ver que la persona pues ya no puede leer, escribir y por eso pues pensar que ya no puede realizar actividades de estimulación cognitiva, pero claro, si luego lo vemos, lo reflexionamos y decimos, ah, pero sí que puede ver, sí que reconoce objetos, sí que puede hablar, sí que maneja bien sus manos. Bueno, pues es que entonces podemos hacer aún muchísimas actividades de estimulación cognitiva, pues por ejemplo, de manera oral, o a través de fotografías o a través de materiales de estimulación de los sentidos o también estimulando la movilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar y guiar nuestras actividades a través de sus fortalezas, de lo que sí que puede hacer. Si el otro ejemplo que has puesto, si la persona es independiente, bueno, pues fenomenal, ¿no? Eso es una buena noticia. Ajá, Eh, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues conservar todas esas capacidades que tiene. ¿Cómo las conservamos? Pues estimulándolas día a día para que siga siendo independiente pues por mucho tiempo. Y si en algún momento pues vemos que esa persona empieza a deteriorarse alguna de esas capacidades, pues entonces allí pues empezaremos a actuar, ¿no? Es muy importante conocerlas y detectarlas pronto, porque cuando antes actuemos, pues antes podremos reentrenar e intentaremos que esa capacidad pues no se pierda o avance más lento, ¿no? Ese deterioro. claro que sí. Además también de poder compensar, ¿no? Si es el caso, con alguna ayuda técnica, ¿no? Por Ujú. ejemplo, pues si le cuesta sujetar el lápiz para escribir, porque, bueno, tiene dificultad en este movimiento, pues igual podemos utilizar unos lápices que son más gordos, ¿no? Que son adaptados. Y eso es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, esta visión de cómo y cuándo empezar a adaptarse para mantener activa, para mantener a la persona motivada, ¿no? Me recuerda mucho una frase que me gusta mucho y es que el mejor momento, ¿no? Para plantar un árbol fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy.
¿no? Entonces, cuando pensamos también en practicar con las personas que cuidamos, también creo que tiene mucho sentido esta frase, ¿no? Y con los ejemplos que nos acabas de mencionar también, creo que es más fácil ver que todas las personas tienen fortalezas, ¿no? Aunque no sean las mismas, todas las personas tienen fortalezas, ¿no? Y eso lo podemos utilizar para darles pues un trato más digno, para permitir que se sientan útiles, que se sientan valoradas, que haya un mejor ambiente al final en el cuidado también, ¿no? Entonces, además de todo eso, ¿no? Que hemos ido mencionando, ¿por qué es tan importante tener en cuenta las fortalezas de la persona que cuidamos? Bueno, pues porque conociendo sus fortalezas, pues evitaremos muchas pruebas y errores que van a causar frustración y desánimo en la persona y en nosotros, los cuidadores o personas que nos encontramos alrededor. ¿No? Por ejemplo, si vemos que una persona está perdiendo pues, la capacidad de lectura, pues no le vamos a regalar una novela de 500 páginas, por mucho que le guste leer, porque lo único que vamos a conseguir pues, es frustrar a la persona porque no puede realizarlo, ¿no? Pues seguramente se enfadará, lo dejará, se sentirá ella impotente, nosotros también nos sentiremos frustrados y no entenderemos muy bien, ¿no? Pues por qué está pasando, ¿no? ¿Por qué se siente así? Incluso, pues eso, pues verá que es algo complicado, que podemos pensar que no, ya no le interesa nada. Y pues, ¿cómo podríamos evitar esto? Pues claro, si conocemos realmente esa fortaleza que tiene, pues ajustando esa actividad, ¿no? En vez de regalarle una novela pues, de 500 páginas, pues a lo mejor puede leer pues, unos textos cortos o unas palabras sueltas, ¿no? Que siga leyendo, pero de otra manera, adaptando un poco la actividad. Luego, además, la frustración y el desánimo y esa tristeza, ¿no? De no poder realizar una actividad que antes sí que realizaba, pues le va a bloquear y va a hacer pues que no quiera participar, que no quiera volver a intentarlo, que crea que ya no sirve para nada. Y esto, pues, ¿qué va a hacer? Pues que va a bajar su autoestima y su autoconcepto, no solo en esta actividad, sino de manera general. Por eso, para mantener a la persona activa e involucrada, es importante mirar más allá de las etiquetas y centrarse en la persona, en sus habilidades físicas, cognitivas, sociales, identificar sus fortalezas y eso, o lo que sí que puede hacer y guiar su día a día a través de eso. Perfecto, Lori. ¿Y eso es algo que podemos hacer solo con las personas con demencia? Porque es común, muchas de las personas que nos acompañan por aquí, pues a veces ven cambios en su familiar, no necesariamente tienen un diagnóstico de demencia, ¿no? O a veces están simplemente empezando a ver que se olvidan algunas cosas o que empiezan a evitar algunas actividades que gustan. Entonces, ¿esto es solo para personas con demencia? No, no. Todas las personas a lo largo de nuestra vida pues nos podemos encontrar en esta situación, ¿no? Podemos pasar por algún cambio físico, cognitivo, que puede limitar pues nuestra interacción con el entorno, con el mundo y que esto va a afectar a nuestra participación y a nuestras actividades del día a día. Eso, aunque no se tenga un cuadro específico, pues se pueden necesitar espacios, actividades o actitudes por parte de las personas que estén acordes a nuestras fortalezas. Y os voy a poner pues como un ejemplo pues muy gráfico, ¿no? A lo mejor muy fácil Mm. para entender. Pensar que yo me he roto una pierna y entonces pues voy con muletas. Y mis amigos, pues bueno, pues deciden animarme, deciden que tengo que salir de casa para estar mejor y bueno, pues se les ocurre que vayamos a ver museo, porque a mí me gusta mucho ver museos. Bueno, pues a lo mejor no han elegido bien la actividad, ¿no? Porque seguramente yo voy a tener que estar sentándome todo el rato, cada vez que pasemos a una sala, cuando haya escaleras me van a tener que ayudar. Entonces vamos a ver el museo de manera muy lenta, me van a tener que estar esperando y yo me voy a sentir una carga para ellos y al final pues voy a decidir que bueno, que nada, que me voy a casa porque total, para ellos está siendo un aburrimiento, me están teniendo que ayudar todo el rato, ¿vale? A lo mejor si hubiéramos decidido otra actividad, por ejemplo, pues ir al cine, pues esa es una actividad que yo puedo realizar igual que ellos, ¿no? Sin que yo me sienta una carga ni un estorbo. Yo me siento en la silla, veo la película y bueno, pues eso me hace estar contento, feliz y también es una cosa, pues eso que me está motivando. Súper interesante además porque justo mencionas este cambio físico, ¿no? Porque es mucho más fácil, como has dicho, mucho más gráfico y visual.
que veamos la necesidad de adaptarnos, ¿no? Y de considerar estas fortalezas cuando el cambio es visible, ¿no? Es visible a nuestro ojo, es decir, es externo. Vemos la pierna y vemos la muleta, ¿no? Entonces es fácil procesarlo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de cambios en la mente, ¿no? Internos, pues nos cuesta a veces mucho más entenderlos, mucho más asimilarlos, ¿no? Y además, otras veces puede que no siempre pues la persona deje de hacer una actividad porque no tiene la fortaleza para hacerlo, ¿no? Como mencionábamos justo al empezar la entrevista, sino que pueden haber otros factores que estén influyendo, como puede ser pues el estado de ánimo o el entorno que también ya hemos mencionado, ¿no? Pero creo que hay un punto más que es súper relevante cuando vemos este rechazo a las actividades, ¿no? Y quería que nos lo contaras un poquito más en detalle, Lore, ¿cuál es? Ujú. Bueno, pues muchas veces, sobre todo eso, cuando se tiene una demencia, pues se piensa que cuando no realiza una actividad, pues que tiene una dificultad a nivel cognitivo que le está limitando y por eso pues no puede realizar la actividad. Y no pensamos a lo mejor que puede que esta actividad no la esté realizando, por ejemplo, pues por su condición física. Pensemos, una persona que ya no quiere leer y sin embargo es algo que antes le encantaba. Pues podemos llegar a pensar, no, es que ya no sabe leer. Bueno, pues a lo mejor no es así. Tenemos que mirar otros factores. A lo mejor es que la persona pues está perdiendo visión y entonces pues eso ya no lee porque es que ya no ve bien las letras, ¿no? O, por ejemplo, porque no tiene accesibilidad a libros que le gusten. Entonces, ¿la persona podría leer en este caso? Sí, porque aún tiene la capacidad de leer. Lo único que tendríamos que hacer, pues, es adaptarlo, pues, por ejemplo, pues con un tamaño de letras más grandes, con un lenguaje más sencillo, utilizando lupas. De hecho, hay estudios que indican que las personas con demencia pueden conservar la capacidad de lectura por bastante tiempo y que pueden seguir, por ejemplo, pues instrucciones escritas y disfrutar de este placer, ¿no? Que tenemos muchas personas a la lectura. Y esto, pues eso es una oportunidad muy grande a la hora de proponer actividades y también pues facilitarle un poco la vida diaria a la persona. Aunque aquí también hay que tener especial atención. ¿Por qué, Lore? Bueno, pues porque también puede ocurrir lo contrario, ¿verdad? Si realmente no conserva esta fortaleza de leer, por ejemplo, como estábamos hablando ahora, e insistimos y insistimos, venga, que tienes que leer, pues claro, al final lo que vamos a generar es un rechazo y una frustración. O sea, realmente tendremos que saber si esa fortaleza está ahí o no, porque eso, insistir, 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 no va a mejorar este aspecto. Perfecto. Y bueno, entendido que son entonces las fortalezas, ¿no? El por qué identificarlas y cómo nos pueden ayudar a que haya un mejor ambiente en el cuidado y que la persona siga colaborando y se sienta bien. ¿Cómo podemos entonces dar los primeros pasos, ¿no? Empezar a adoptar esta mirada en nuestro día a día. Bueno, pues la mejor forma es estar atentos y tener presentes pues todas estas fortalezas y irlas mirando en casa pues a través de la observación. A ver, no consigue tampoco el estar siguiéndolo todo el día, ¿no? Pero bueno, cuando estamos con la persona, pues ir observando y darle otra visión a lo que estamos viendo. Por ejemplo, pues cómo está interactuando con objetos o elementos de su entorno, pues en casa, en la calle, luego también, pues, cómo desempeña las actividades pues, del día a día, ¿no? Desde cómo se baña, cómo se está vistiendo, o actividades más complejas, ¿no? Pues cómo se desenvuelve cuando va a comprar. Entonces, ver un poco qué necesita en cada paso, dónde está teniendo dificultades. Y a partir de ello, pues eso, como estamos comentando antes, ¿no? Ver lo que sigue conservando y entonces pues potenciarlo o adaptar esas actividades pues para que siga siendo independiente. Perfecto, queda súper claro, Lore. Muchísimas gracias. Y bueno, y son algunos ejemplos, ¿no? A modo de resumen de todo lo que hemos visto hoy, lo que queremos que tengáis en cuenta, ¿no? Es que conocer estas fortalezas de la persona que cuidamos, pues va a ser muy importante, va a ser esencial para poder apoyarla, pues, tanto a nivel físico, como hemos visto, como a nivel cognitivo y también como a nivel emocional, ¿no?
Entonces nos ayuda, por ejemplo, a evitar el estrés que puede generar una situación que le demanda más habilidades de las que tiene, ¿no? También nos permite adaptarnos, ¿no? Compensar con ayudas técnicas, por ejemplo, algunas limitaciones. También pues, va a reforzar su independencia, ¿no? Con actividades que se basan en sus fortalezas preservadas para que se pueda mantener el mayor tiempo posible y facilitar incluso que el cuidador pues, no se limite, ¿no? O incluso que cree nuevas oportunidades de interacción que vayan a motivar a la persona a participar. Bueno, en definitiva, actuar, ¿no? En base a estas fortalezas y no solo frente a lo que se cabe esperar por los procesos que está pasando, va a facilitar que se desempeñe pues, en su máximo potencial, ¿no? Y que así la persona pues, esté más animada, más colaborativa, más confiada, ¿no? Y eso para el cuidador es sin duda también una tranquilidad tremenda. Así que bueno, Lore, esto es un pequeño resumen, ¿no? De lo que hemos ido tratando hoy. No sé si te gustaría añadir algún punto más. No, nada, nada más que añadir. Perfecto. Bueno, yo solo para finalizar quiero comentar que en los talleres que van a empezar el lunes que viene, el lunes 27 de marzo, veremos más ejemplos y también veremos cómo se pueden aplicar, ¿no? Todos estos conceptos junto al entendimiento de otras situaciones que se dan en el día a día para poder motivar a las personas con demencia y cuidar con tranquilidad. Entonces, si aún no te has apuntado, en la descripción de esta entrevista, pues vas a encontrar el enlace, la página donde puedes reservar tu plaza gratuita. Y bueno, esperamos que lo que hemos estado tratando hoy con Lore, pues te ayude a mirar de una forma diferente a la persona que cuidas, ¿no? A mirar qué es lo que puede hacer y también despejar un poco estas ideas que a veces tenemos de que por A o por B no podría ser algo, ¿no? Que esto no era para ti. Entonces, por supuesto, pues nos va a encantar que nos comentes, que nos cuentes tu experiencia, ¿no? En los comentarios y saber si ya tenías en cuenta esta visión, si alguna vez has limitado a la persona que acompañas a probar algo, ¿no? Y si con esta información de hoy piensas que le podrías dar una otra oportunidad. Así que bueno, muchísimas gracias, Lore. Como siempre, es un A placer ti. enorme tenerte aquí, ya con ganas de que hagamos la próxima entrevista. Gracias, Camila. Bueno, pues un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Os leemos en los comentarios. Un Hasta luego. abrazo. Gracias, Lore.